Hola, qué bendición estar con ustedes en este canal, edificados en la palabra. Y en esta ocasión, para terminar las oraciones de Moisés, recordemos que estamos estudiando las oraciones a través de la Biblia y estamos llegando a los últimos libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque en el libro de los Números se encuentra el final de la vida de Moisés, el final de su liderazgo, es en Deuteronomio donde encontramos más vislumbres con relación al ministerio de oración de este hombre, de este varón. En Deuteronomio capítulo 3, Moisés rogó a Dios. Dice este capítulo 3, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Versículos 24 y 25. El dirigirse a Dios como Señor Jehová, así como lo estamos viendo aquí, esa frase hermosa, célebre, Señor Jehová, es importante. Señor sugiere esos derechos de posesión, esos derechos de poder, y si le agregamos el Jehová, que es el nombre del guardador del pacto, esto nos habla de una íntima relación entre Dios e Israel. Por consiguiente, posee una atmósfera de gracia. La plegaria apasionada es que Dios cambie su decisión, y Moisés había deshonrado y había desobedecido imprudentemente a Dios. Al haberse sentido totalmente frustrado y provocado por los rebeldes israelitas, Moisés había fallado al no declarar su creencia, al no haber declarado su confianza en Dios, y luego con ira había golpeado la roca en vez de hablarle. Esa es historia que podemos encontrar en el libro de los Números. Bueno, como resultado de esto, había provocado la dura respuesta de Dios. Nos dice el versículo 12 del capítulo 20. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios contestó que no a la petición de Moisés de que volviera a considerar. Basta, no me hables más de este asunto, es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Nos inclinamos a decir, Dios, tú eres muy severo. ¿Por qué no honraste la petición de este tu siervo Moisés, de este líder que tú habías levantado? Quizá no entendamos del todo por qué Dios se negó a hacerlo, pero debemos saber que Él es soberano, que este soberano hizo lo que era mejor, no solo para su siervo, sino también para su pueblo, para Israel. Si Dios hubiera otorgado lo que Moisés pedía, pudo haber generado más rebelión en los que habían provocado la iracunda reacción de Moisés. Cualquiera que sea el caso, es mejor orar y no recibir antes que no orar. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos moriremos, con la excepción de aquellos cristianos que estén vivos cuando sucede el rapto. ¿Sí? Bueno, a pesar de ello, a muy pocos les dice Dios el lugar y la hora de su muerte, así como se lo dijo a Moisés. Sí, podemos ahí regresar un poquito en la historia de la vida de Moisés y ver que Dios se lo anticipó a Moisés. Más aún, ante su inevitable muerte, la grandeza y la santidad de este dedicado siervo vuelve a sobresalir. Aunque había añorado entrar en la tierra prometida, ese gozo le fue negado debido a su falta. Y aunque a Moisés le fue negada la clemencia por la que rogó, él abandonó sus intereses personales y oró por el pueblo. Dice Números 27, 15 al 17. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Sí, el mismo hombre que había sido puesto a cargo de la congregación por Dios reconoció que solo Dios podría dar el liderazgo necesario. Qué humildad, realmente es admirable la humildad de este varón. Qué conciencia tan total, tan singular de seguir la habilidad de Dios. Moisés pudo haber pedido que su sucesor fuera una persona a quien él había elegido, quizás su propio hijo, pero al contrario, su plegaria fue,
Jehová Dios de los espíritus de toda carne, sí, que el Jehová Dios de los espíritus de toda carne, que Él escogiera. Solo Dios conoce el espíritu de una persona. Y he aquí porque Él escoge lo que es mejor. Aquí se encuentra una valiosa lección en la selección del liderazgo espiritual. La gente que mira lo exterior tiende a escoger a base de la apariencia, a base de la preparación, de la habilidad, de la simpatía. Pero la base de Dios para escoger es completamente diferente. Dios ve el corazón. El ejemplo de Moisés de ceder a Dios es un digno patrón de elegir un pastor para una manada de creyentes. Los logros de Moisés excedieron por mucho los de casi todas las personas antes y después que él. Puesto que a Moisés le fue dada una gran revelación, Dios requería obediencia, ¿sí? Moisés desobedeció a Dios en un punto y como resultado le fue negado el acceso a la tierra prometida. A pesar de ello, sabemos que Moisés no pereció en el momento de su muerte. Inclusive en la transfiguración de Cristo, Moisés estuvo presente, siendo finalmente traído a la tierra prometida de los israelitas. Moisés verdaderamente fue un gigante en la lista de personalidades importantes en el campo de la oración, pero él también se convirtió en el agente de Dios para revelar, en términos que la humanidad pudiera entender, ese camino hacia la presencia de Dios. En su manifestación mayor, la oración es cuando un pueblo finito, un pueblo pecaminoso, comparece ante la presencia de un Dios infinito y santo. Pero surge entonces la pregunta que nos deja perplejos. ¿Cómo puede ocurrir esta conexión paradójica y aparentemente imposible entre lo pecaminoso y lo santo? ¿Sí? Aún por las tramas más ingeniosas, nadie puede aplacar ni escapar el juicio de un Dios santo. Ninguna de nuestras hojas de higuera, por así decirlo, puede soportar ese fuego consumidor, ¿sí? Nadie se merece compadecer ante él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que por naturaleza e intento pecaminoso estamos lejos, acercarnos a un Dios santo? A Moisés se le mostró cómo podía hacerse esto. Bajo las instrucciones de Dios le fue dado un mapa, le fue dado un plano, un patrón explicando ese camino hacia la santa presencia de Dios. Dice Hebreos 8:5, se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo en el desierto era según el diseño de Dios. Este trazaba el camino así paso a paso al Santísimo, donde moraba la gloriosa presencia del Señor. El tabernáculo estaba en medio de la congregación de Israel. Cada tribu tenía asignado un lugar, ya sea al este, al sur, al oeste o al norte. Es una realidad, ¿sí? Solo había una excepción, la tribu de Leví. Los sacerdotes, quienes rodeaban el tabernáculo interpuesto entre este y las otras tribus. Podemos leer en Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Sí, al este del tabernáculo, Moisés y Aarón, también sus hijos. Dice el capítulo 3, versículo 38, al oriente del tabernáculo de reunión, al este, dice, y tenían la guardia del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Bueno, esa es la única excepción. En medio del campamento estaba el tabernáculo, y en medio del tabernáculo estaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Pero aunque la presencia de Dios estaba en el centro, el israelita común no podía acercarse a él diariamente. Tenía el acceso solamente a través de un ministerio mediador, a través de un sacrificio de sangre. El acceso a la presencia de Dios para todo israelita consistía de 3 elementos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 3 elementos? La congregación, el sacerdocio general y el sumo sacerdocio. Los miembros individuales de la congregación traían animales a la entrada oriental del tabernáculo, indicando su deseo de adorar a Dios que estaba en medio, como también de reconocer su propia conciencia cargada de pecado y su dependencia del sacrificio de la sangre. Esto era para obtener la expiación.
Los sacerdotes, que es el segundo elemento, los sacerdotes levitas se encargaban de las ofrendas y de los sacrificios, que incluían los sacrificios diarios que traían los individuos y el servicio del tabernáculo. Y el sumo sacerdote, que es el tercer elemento, el elemento humano, ellos son los que podían hacer el sacrificio supremo y en efecto eran ellos los únicos que podían venir a la presencia de Dios, y solo sucedía una vez por año. Aunque Dios le dio el patrón a Moisés del tabernáculo, dio ese patrón, esa profunda ilustración de la entrada a él, sus hijos en el desierto nunca gozaron de ese acercamiento que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Ellos tan solo tenían una sombra, nosotros tenemos la realidad. Ellos tenían el tipo y nosotros tenemos el cumplimiento de ese tipo. ¿Por qué lo digo? El escritor de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dicen: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es importante que lo entendamos de esta manera. Afortunados son los seguidores de un líder que ora. Al usarlo el Señor a usted en el liderazgo espiritual, siempre mantenga la oración en primer lugar. Una buena manera de concluir el estudio de este gigante de la oración en el Antiguo Testamento es que usted medite en su oración de acción de gracias que se encuentra en el capítulo 26 de Deuteronomio y en su cántico de oración que están en los capítulos 32 y 33. Si uno tuviera que listar los más grandes logros de Moisés, entre estos estaría el tabernáculo en el desierto. Fue construido a partir del patrón que Moisés recibió cuando estaba en comunión con Dios en el Santo Monte. El tabernáculo era una imagen del camino al lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Sin embargo, esto era solamente una sombra, era solo un tipo, era solamente una representación del venir ante la presencia de Dios que los israelitas no podían experimentar, pero que nosotros, como cristianos, podemos disfrutar por medio de Cristo. Te invito a que te suscribas al canal, a activar la campanita de notificaciones y a que le des like, es decir, dedito arriba a este video y lo compartas con otro. Ten presente que la palabra nos edifica. Bendiciones.